Voy a comenzar con los licenciados. Me contesta, por favor, sus dos nombres, su segundo apellido y sus dos nombres, por favor. Acosta. Takuri Dayana Michelle. Gracias. Armendáriz. Adango Romel Andrés. Gracias. Ayala. Arcos Sandra Elizabeth. Caiza. Andy Marcelo Lenín. Cajamarca. Cajamarca Jocelyn Yasmín. Cárdenas. Ayala Armando Efraín. Chinchero. Casa Jennifer Pamela. Chuquirima. Villa Jordi Alexander. Cisneros. Salazar Daniel Andrés. Domínguez. Domínguez Brian Alejandro. Su segundo apellido, señor Domínguez. Leighton. Leighton. Perfecto. Bien. Echeverría. Bedón Ana Belén. Flores. Sevilla Miriam Caterine. Guañuna. Erazo Caterine Michelle. Jacome. Atiencia Kelly Denise. Yumi Kinga. Terán Ricardo Alexander. Pérez. Fernández Eric Fabricio. Pinzón. Narváez Francisco Alejandro. Ovea. Jarrín Luis Andrés. Julia. Amagua Dayana Evelyn. Julio Taxi. Cando Doris Elizabeth. Túquerres. Guerra Alison Nicole. Villa Cres. Quinatoa Jennifer Micaela. Viña Magua. Alulima Alexander Patricio. Viracocha. Gómez Natalie Alexandra. Ingenieros. Castillo. Guerrero Marco Rubén. Herrera. Yunga Oscar Alexander. Ligna. Díaz Santiago Paul. Sempertegui. Villaguari Andrea Alejandra. Eureka, todos completos. Creo que está dando resultados. Tomar la lección y examinar el trabajo para que no sean faltones. Me refiero a los faltones. Hay otros compañeros que son muy, pero muy cumplidos. Bien, la señorita representante del aula. Sí, economista, buenas tardes. No le veo. Hola, Kelly. Tenga la bondad, ¿en qué parte de la presentación nos quedamos? Nos quedamos en el origen fiscal de la represión financiera. El origen fiscal de la representación financiera. Ese es el documento que estamos leyendo, ¿no? Sí. Bien. Le comento que su colega, Erika Caiza, del aula 002, conjuntamente con una chica Arellano de política monetaria, vinieron a uno de los centros comerciales muy cerca de mi domicilio. Les entregué unos documentos que estábamos leyendo con ustedes. Puede coordinar con ella. Me imagino que la chica sacó copia y también digitalizó. Probablemente va a pedir que le colaboren. No creo que sea sino centavos por parte de cada uno. Póngase de acuerdo con ella para ver si ya pueden también ustedes disponer los dos documentos que son obligatorios y que comenzamos a leer. ¿Está entendido, Kelly? Ya cuando me está lista, entonces ya me comunico con la chica. Sí, ella se llama Erika Caiza. Debe conocerle porque son del mismo nivel.
No le conozco, pero ya va a preguntar. Sí, Erika Caiza fue en Modelos mi coordinador el semestre pasado. Entonces, hay muchos de sus compañeros, por ejemplo, Santiago Liña, que le conocen y el resto de personas. Pónganse de acuerdo y seguramente con eso ya no tiene tampoco usted que acercarse y también yo no pierdo mucho tiempo. Ya hice con la aula 002. Entonces, de esa manera, ustedes ya tienen el documento para estudiar. Ya, profe. Bien, entonces, jóvenes, en la clase de hoy, por favor, tiene que ponerse pilas, como dicen ustedes, como dicen mis nietas, como dicen mis hijos. Tienen que ponerse pilas. Voy a comenzar a utilizar una presentación que, como queda grabada, ustedes lo van a disponer, y si es que en el futuro también necesitan mandarles la presentación, lo hago. Hace un recuento del documento básico que tenemos que leer en la base legal de mercados de dinero y capitales, que es el Código Orgánico Monetario y Financiero, en que ustedes ya comenzaron a leer, por lo menos leyeron del artículo 1 al 14, leyeron el artículo 100 y 101 y leyeron el 194, que es obligatorio en esta primera parte, pero tienen ya que comenzar a leer todo el Código Orgánico Monetario y Financiero. Son 540 artículos más 28 disposiciones generales. Hoy vamos a comenzar a analizar el documento con el propósito de diferenciar lo que era el sistema financiero antes de la emisión del Código Orgánico Monetario y Financiero, 12 de septiembre del año 2014, y luego viene un proceso de transición de 3 años que duró hasta el 15, 16, hasta el año 17, que comenzó el gobierno de Lenín Moreno. En ese año 17 hubo una reforma mediante una ley de fortalecimiento económico que modificó especialmente el artículo 14 en algunos temas concernientes a las actividades y responsabilidades de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Pero en todo caso yo les remití el codificado ya con esas modificaciones, entonces usted tiene que comenzar a leer. Si es que alguien quiere hacer una pregunta o quiere hacer algún comentario, si quiere hacer algún requerimiento, simplemente levanta la mano y me interrumpe sin ningún inconveniente para explicar. Lo que vamos a ver no está en muchos de los libros, está en un par de libros míos, 3 libros míos, y también algunos datos, no todos, porque él solamente hace del campo bancario, yo hago de todo el sistema financiero, una descripción no solamente de la base legal, sino también económica y financiera de la historia, de los antecedentes históricos del sistema financiero ecuatoriano. Entonces, no va a ser, como lo estamos haciendo, mi clase muy larga, durará 1 hora, 1 hora y cuarto, quedándoles el tiempo suficiente como para que escriban. Pero adicionalmente, antes de comenzar, voy a requerir de ustedes un deber. El deber consiste en revisar YouTube. Ustedes saben, mediante su teléfono, su computadora, utiliza YouTube y busca todo lo que sea dinero electrónico, dinero digital. Y cada uno de ustedes va a escoger 2 videos. Y se va a inscribir con Kelly Denise Jacome Atiencia. Ella, que es la representante, la coordinadora del aula, va a inscribir. Si es que un compañero viene a inscribir un tema y un compañero ya se inscribió anteriormente con ese tema, tiene que cambiar y tiene que buscar otros temas, otros temas. Le da la privativa potestad el que primero se inscriba con Kelly. Y vamos desde la próxima clase
no dejemos desde la próxima clase, desde la siguiente semana. Desde la próxima semana, hoy en 8, comencemos a revisar esos documentos. Del documento que usted nos presenta, del que escoja usted que en su criterio es mejor, o los dos, tiene que hacer una pequeña presentación, resumen, en PowerPoint. Tiene que hacer una pequeña presentación, resumen en PowerPoint que tenga por lo menos de mínimo 8 diapositivas. Si es que tiene más, no hay límite, pero mínimo 8 diapositivas de resumen del documento que usted ha escogido. Con eso yo me aseguro que usted lo ha visto varias veces, lo ha revisado, lo ha entendido y hace la presentación. Kelly, ¿cuál es la persona que es su alterno? Es Jordi Chuquirima. Jordi, usted ayúdele a Kelly. Sí, ayúdele a Kelly, coordinen los dos para la inscripción de cada uno de los compañeros en este deber. Kelly y Jordi, ¿está entendido el deber? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Jordi Alexander. Sí. Y Kelly Denise. Bien. Entonces ahora sí vamos a clases. Voy a compartir el documento. ¿Lo están ya mirando? No, profe, aún no se ve. Ya, debe estar llegando. ¿Ya llegó, por favor? Es que está compartiendo la pantalla donde estamos nosotros, profe. Ya, voy nuevamente a dejar de compartir. Voy a abrir la presentación. Ahora ya deben estar viendo, debe estar llegando. Sí, ahí sí, profe, ya está. Perfecto. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo era el sistema financiero. Ya hemos visto la importancia del sistema financiero en economía. Hemos visto el equilibrio macroeconómico. Ustedes tendrán que leer esos documentos donde están los servicios que el sistema financiero entrega a la economía, al equilibrio macroeconómico, es decir, es el corazón de la economía. Y ahora vamos a propósito de revisar la base legal de su materia, vamos a ver cómo era el sistema financiero antes de la emisión del código y luego de la emisión del código. Bien, obviamente el código fue aprobado en la asamblea de Correa, donde tenía en esta época más de 80 diputados que hacía lo que manifestaba Correa. Porque en la Constitución de Montecristi, entre las fallas enormes que tiene la nueva Constitución, está que la política monetaria sea parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ese poder
realmente es dañino en cuanto a la estabilidad bancaria y monetaria. Debe, y lo han comprobado países incluso desarrollados, la crisis de Lehman Brothers en los Estados Unidos no se hubiera dado si es que, qué sé yo, Obama hubiera ordenado al Fondo de la Reserva Federal, que no lo puede hacer porque es un banco privado, no es un banco estatal, el Fondo de la Reserva Federal que emite los dólares, que le preste dinero a Lehman Brothers. ¿No es cierto? Entonces, eso no lo pudo hacer porque es independiente. Por eso la moneda es un resguardo, es un activo casi de tipo mundial, especialmente en el campo petrolero. Todo se hace con el dólar. Bien, entonces, ¿por qué Correa hizo la emisión del código en el 2014? Porque el precio del petróleo comenzó a decaer. Y todo el dinero que había recibido en los años anteriores, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, para sus mega obras, que habían mega negociados, mega sobreprecios y no de buena calidad. Comenzó a decaer, entonces él vio que le hacía falta combustible, llámese dinero, para seguir con su proyecto político. Entonces regresó a ver que el Banco Central manejaba una de las salvaguardas de la dolarización, que era que el encaje bancario en el Banco Central proviene de los depósitos monetarios de cualquier tipo, cuentas corrientes, libretas de ahorro, depósitos a plazo, emisión de certificados, cualquiera de esos recibe el sistema financiero. Y el sistema financiero, el mercado de dinero, es el 97% del sistema financiero nacional. Ese dinero, por medio del encaje bancario, va al Banco Central y el Banco Central tiene ese dinero. Supuestamente para Correa ese dinero estaba ocioso y ganando muy poco dinero y era uno de los seguros de la dolarización. Entonces él hizo aprobar este código para que nuevamente el Banco Central le preste dinero para seguir en su proyecto político. Y se sacó casi 7.000 millones de dólares, 6.890. Poquito faltó para los 7.000 millones de dólares. Y cuando tuvo que pagar, le entregó papeles de la Corporación de Finanzas Populares, del Banco Banecuador, etcétera, que no son líquidos para el Banco Central. En el mercado de valores no tienen mucho valor. Es decir, se sacó el dinero y dejó en mal predicamento la confianza de la dolarización. Si es que hoy todos nos pondríamos de acuerdo para retirar nuestros dineros de los bancos no podrían devolver, porque el Banco Central este rato apenas tiene el 40% del encaje bancario en efectivo en el banco. El 60% se destinó de la Reserva Monetaria Internacional a prestarle al gobierno. Por eso es, jóvenes, que ahora el Fondo Monetario Internacional está exigiendo una reforma a este importante instrumento monetario, para que en el futuro ya no le vuelva a prestar al gobierno, ya que han tenido que firmar un acuerdo entre el gobierno de Moreno y el Banco Central para que el Estado le pague esos 7.000 millones en el lapso de 15 años. Es que ¿de dónde no se sacó dinero? Dejó de pagar el dinero de la Seguridad Social. ¿Y quién firmó eso? ¿Quién firmó de que no se pague el 40%? Andrés Arauz Galarza. Y hoy pretende sacar del Banco Central para supuestamente dar $1.000 a 1 millón de personas. Es decir, el engaño y la irresponsabilidad. Como yo les había dicho en una ocasión, Andrés Arauz, que es hijo de un buen amigo mío, el papá se llama Luis
Arauz Jaramillo, el papá. Vinieron a mi casa, aquí donde yo vivo y tengo mi oficina, para que les enseñe cómo son las inversiones del IES. O sea, le conozco al caballero. En una de sus entrevistas, últimamente dijo que el dinero estaba en un banco en Suiza. Pero si el Estado este rato no tiene para pagarle al Seguro Social, no tiene para pagar a los jubilados, no tiene para pagar a las Fuerzas Armadas, a la Seguridad Social, va a tener dinero en Suiza para devolver, para dar esos $1,000. Señores, estamos en un momento crucial. Ustedes que están estudiando esto deben ser conscientes porque tienen que asegurar su futuro. Y no quisiéramos que el futuro sea una hiperinflación tipo Venezuela. No porque sean malos mandatarios, sino que el imperio nos cortaría toda la ayuda del Fondo Monetario, por ejemplo. Entonces, no, es la libertad de la selva. En la selva, el león puede comerse un conejo, pero el conejo también tiene la libertad de comerse el león, con la diferencia que el león tiene 450 kilos y el conejo apenas 2 kilos. Entonces, no podemos. Debemos ser soberanos, correcto, pero tampoco podemos ser estúpidos. Entonces ya analizaremos este último crédito dado por la Corporación Financiera de los Estados Unidos para cambiar deuda cara con los chinos con deuda a más largo plazo. Si en este momento cambiaríamos el modelo, no tendríamos esa ayuda. Entonces esa fue la famosa dignidad y defensa del Ecuador de Correa. Miren el hermano pueblo venezolano. Si alguien tiene que decidir en las elecciones, pregunten a los chicos, a las familias de venezolanos por miles aquí, ¿por qué están acá y no están en su país? Es la mejor forma de poder determinar el voto consciente. Bien, entonces ese fue el objetivo de Correa de emitir este documento. Este documento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. La primera, ustedes ya han leído por lo menos hasta el artículo 14. ¿Qué son las disposiciones comunes? Donde está la conformación de la Junta, los conflictos de interés, las funciones de la Junta, que resumió lo que era antes la Junta Bancaria, y se le eliminó la Junta Bancaria. Resumió lo que era el directorio del Banco Central, y se eliminó el directorio. Hoy el proyecto quiere volver a instalar un directorio en el Banco Central, que se dedique a la política monetaria y que la Junta sea solamente legislativa. Esas son las propuestas que hace el Fondo Monetario. ¿Sí? Está también esos cambios que hizo Moreno al conflicto de intereses, a la integración y responsabilidades. Luego de las disposiciones comunes viene el título 1, que tiene de denominación el sistema monetario. Es lo que fue la ley de régimen monetario anterior. Recuerde que la ley de régimen monetario original la trajo el profesor Edwin Kemmerer, la trajo no solamente para instalar el Banco Central del Ecuador, porque vino esa comisión de la que fue la Liga de las Naciones, lo que fue antes de la ONU, a instalar los bancos centrales para que el Estado tenga el monopolio de la emisión monetaria a Caracas, Venezuela, a Bogotá, Colombia, a Lima, Perú, a Bolivia, La Paz, Bolivia, y a Quito, Ecuador. Al final estuvo Bolivia. Penúltimo estuvo Ecuador. El año pasado, el año de la pandemia, se cumple el centenario de dos cosas. La pandemia de la gripe española, mal llamada gripe española, de 1920, porque también se originó en China. Y unos soldados norteamericanos se contaminaron y luego se contaminó Europa.
Hoy van a haber 2 millones de muertos. Ahí hubieron 60 millones de muertos. 60 millones de muertos. Que no había el avance médico de hoy. Y se contaminaron una barbaridad. Y también se cumple el aniversario, el centenario del arribo del profesor Edwin Kemmerer a territorio ecuatoriano. Tuvo que subir en tren de Alfaro desde Guayaquil a Quito. Y ahí es cuando se comienza a construir el edificio del Banco Central que queda frente a la iglesia de la Compañía en la García Moreno, a una cuadra de la Plaza de San Francisco, ahí en esa esquina. En esa esquina está el Museo Numismático, el Museo Monetario, que ya vamos a ver, porque los bancos privados, los poquitos bancos privados que habían en ese tiempo, un sistema financiero muy pequeñito, emitían sus propios billetes de banco. Porque el primer banco privado se funda en Guayaquil más o menos 25 años después de la independencia del Ecuador, de un español afincado en Guayaquil de nombre Francisco Luzárraga, un banco que en el Ecuador no se sabía para qué era un banco, no se sabía en esa época. Y el primer servicio que dieron los bancos, que dio ese banco, es guardar las monedas de oro y plata, el bimonetarismo, bimetalismo, proveniente del comercio exterior, ya que el Ecuador, Perú, Chile, Colombia, con la creación del Canal de Panamá en una provincia al norte de Colombia, como decir Esmeraldas, aquí en el Ecuador. Así era Panamá para Colombia. Pero como la Constitución de Colombia prohibía vender territorio, canjearon, porque esa empresa norteamericana que adquirió los derechos para construir el Canal de Panamá a una empresa francesa que vino a construir después de construir el Canal de Suez entre Egipto e Israel, no pudieron hacerlo por varias cosas, especialmente sus trabajadores europeos de tez blanca se enfermaron en el clima tropical con malaria y una serie de cosas. Entonces vendieron a norteamericanos que utilizaron a las empresas que construyeron el tren que construyeron aquí en el Ecuador era de americanos que construyeron el Canal de Panamá. Construyeron primero la línea férrea porque ahí sacaban las piedras en el tren para desalojar el canal. Entonces, una vez hecho el canal, Ecuador comenzó a exportar tagua, palo de balsa para los aviones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cacao de aroma, que está demostrado que antes que tenga México el cacao, es originario de la selva del Ecuador y Perú. El café, las especies, entonces ya no tenían que los barcos ir a dar ese vueltón por el Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes, con el peligro de que se unían los dos océanos y zozobraban con facilidad las pequeñas embarcaciones de aquella época. Entonces ya de Guayaquil, de Buenaventura, del Callao, iban directamente a Panamá y el comercio exterior. Se venían las divisas y no podían tener la gente las divisas en la casa. Entonces crea el servicio y el recibo de los metales depositados se convirtió posteriormente en el billete de banco, porque se podía entregar a otra persona y estaba depositado el peso en oro en el banco. Ese es el origen del nombre peso colombiano, peso chileno, peso mexicano, es el peso en oro. Por eso se llama. Pero nosotros le pusimos el sucre en honor a un caraqueño, a un venezolano que quiso mucho al Ecuador, y Bolivia, y Venezuela le puso el Bolívar en honor al Libertador. Entonces, pero es el peso en oro lo que estaba ahí. Los bancos imprimían su propio dinero. Y ahí ustedes en el Museo Monetario, frente a la iglesia de la Compañía, en el centro de Quito, vayan, eso sí, con doble mascarilla, con guantecitos y alcohol, pero vayan a ver lo que les cuente el profesor. Ahí van a encontrar los billetes de bancos iniciales.
Guayaquil, que es el más antiguo en el sistema bancario por ser el eje agroexportador, en esa época de la avenida de la Comisión Kenmerer, tenía 4 bancos importantes. Uno que tuvo una trascendencia enorme en la vida política del Ecuador, el Banco Industrial y Comercial de Guayaquil, fundada por la familia Seminario Aspiazo, una familia de millonarios peruanos que vinieron a comprar grandes cantidades de tierra en Guayas, en Daule, para la exportación del cacao. Y ellos son los originarios de lo que en Guayaquil se denominaba la gente de dinero, los gran cacao. Era porque la exportación de cacao. Y que últimamente Correa les decía los pelucones. Ya les contaré por qué el término de los pelucones. Entonces, el Banco Industrial Comercial de Guayaquil. El Banco Territorial, el banco más antiguo del Ecuador, un banco hipotecario. El Banco de Descuento y lo que era el Banco Ecuatoriano Italiano, que hoy se llama Banco de Guayaquil. Y 3 cajas de ahorro, entre ellas la filantrópica, que luego se haría Filambanco, y la previsora, que luego sería el Banco La Previsora. Ese era los bancos guayaquileños, del litoral. En Quito hubo el primer banco, que era el Banco Ecuatoriano Francés, que lo trajo García Moreno, al mismo tiempo que trajo a científicos a fundar la Politécnica Nacional, para que no solamente haya una universidad de letras, sino una universidad técnica, de ingeniería, de química, de física. Entonces, él que estudió allá, prácticamente fue un jesuita sin hábito, que estudió en Francia, tenía muy buena relación con los franceses y recuerden, no sé si ustedes saben, que el segundo banco central del mundo lo fundó Francia en París, y que fue la causa de la Revolución Francesa. Ya les comentaré de eso. El primero estuvo en Ámsterdam, en Holanda, en donde se diseñaba la teoría monetaria, económica. Ya veremos algunos videos sobre este tema. Entonces vinieron los franceses, que teníamos una relación muy buena con Quito desde hace más tiempo que vinieron los científicos franceses a medir el cuadrante de la Tierra 100 años antes para poder hacer la unidad métrica, porque era un relajo en el mundo. Había la yarda, la vara, hasta que se cree el metro, que es una parte proporcional del cuadrante de la Tierra, que lo midieron aquí en Quito, en el Ecuador, por eso el nombre de Ecuador posteriormente, y lo midieron donde hoy es el aeropuerto de Quito. Por eso el nombre del aeropuerto es de origen francés, Taba Bella, tabla bella quiere decir, una planicie bella. Era el único sitio donde se podía hacer el aeropuerto aquí en Quito, no en el centro de la ciudad como estuvo antes en Iñaquito. Ahí terminaron de medir los científicos franceses el cuadrante. Entonces había una relación con Quito, es por eso que el primer banco fue el Banco Ecuatoriano Francés, luego se convirtió ese en el Banco del Ecuador y posteriormente en el Banco del Pichincha en 1906. Entonces en Quito había un banco en Cuenca y 3 bancos en Guayaquil, 4 bancos en Guayaquil. Entonces la Comisión Kenmerer, que viene a crear la moneda ecuatoriana, el sucre, y el Banco Central, se demora hasta que construyan el Banco Central. La Superintendencia de Bancos funcionaba a 50 metros del Banco Central, en dirección al Arco de la Reina, en la García Moreno, donde ahora es un hotel, creo que se llama Andaluz, alguna cosa ahí. Ahí funcionó la primera Superintendencia de Bancos, y esa Superintendencia de Bancos estuvo dirigida por el señor John Tompkins, un norteamericano que vino con la Comisión Kenmerer, porque aquí no habían economistas. Aquí en el Ecuador el primer economista se gradúa con expertos chilenos, especialmente en Guayaquil, en la Universidad Estatal de Guayaquil, más o menos en 1953. Y en 1956, aquí en Quito, el primer economista graduado. Entonces en esa época, 1920, no había economistas, solamente había contadores. Entre ellos
señor que trabajaba, posteriormente entró a trabajar en el Banco Central, el señor Luis Napoleón Dillon, que hay un colegio con ese nombre, de origen inglés. Él era un contador graduado en el Colegio Mercantil en el Cebollar, donde hoy es la calle Piales, de los hermanos cristianos. Esos eran los únicos que algo sabían de contabilidad y que les servía para la actividad bancaria. Entonces nuestro sistema financiero era pequeñito y ahí la Comisión Kenmeier trae la primera ley monetaria para el funcionamiento del Banco Central. Esa ley prácticamente dura 70 años. Y es en el gobierno del doctor Rodrigo Borja. Borja estuvo del 88 al 92. En mayo del 92, antes de salir, porque le entregué el poder a Sixto en agosto, aprueba la nueva ley de régimen monetario y le introduce ahí el Banco del Estado y cambia ya vamos a ver los nombres de los fondos a FODESEC y hace una sola ley para tenerles muy ocupados a los diputados que le estaban en ese momento interpelando a uno de sus ministros que hizo la primera reforma tributaria aquí en el Ecuador, la primera reforma seria, que es Jorge Gallardo Arosemena, el ingeniero de la Universidad Católica de Guayaquil. Entonces, como le estaban interpelando, Borja pone en un solo paquete, porque según esa constitución, solo se podía mandar un proyecto emergente una por vez. Entonces dice que se vaya una sola y le manda Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado en 1992. Y del 92 estuvo vigente hasta el 2014 en que sale el Código Orgánico Monetario y Financiero, en la época de Correa, septiembre del 2014. Entonces, esa ley de Borja y Sixto duró prácticamente 22 años. Más los 70 años, 90, 92, 94 años. Es por eso que dentro de pocos años, en el año 2017, el Banco Central cumple 100 años de funcionamiento. Se inauguró el 10 de agosto de 1927. Van a ser ya 100 años. Y la superintendencia el 6 de septiembre de 1927. Entonces, ese es el título 1, sobre la ley de régimen monetario, el funcionamiento de la moneda, de los medios de pago, ahí es donde se crea en este momento, en el artículo 101, 100, 101 que ustedes tenían que leer, el dinero electrónico. Por eso es que comienzan ustedes a investigar en YouTube sobre el dinero electrónico. El título 2, jóvenes, es el sistema financiero nacional. Es lo que antiguamente la Comisión Kenmeier trajo una ley que se llamaba Ley General de Bancos, traída por la Comisión Kenmeier, y que Sixto Durán Ballén, ya en su mandato, en el 94, emite la nueva Ley General de Ley Orgánica, que las leyes tienen su jerarquía, Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, que sustituyó a esa ley de bancos que también duró 70 años, traída por la Comisión Kenmeier, y que desde el año 1994 hasta el 2014, son 20 años, duró esa ley, hasta que Correa en el 2014 la cambia con el Código Orgánico Monetario y Financiero. Luego viene el título 3, que involucra muchas de las regulaciones de la antigua Junta Monetaria, luego Junta Bancaria, especialmente sobre las disposiciones a nivel mundial sobre administración integral de riesgos y disposiciones sobre la supervigilancia del sistema financiero, la supervisión intensiva, correctiva y preventiva, correctiva e intensiva, y las liquidaciones de los bancos. Entonces, en este título 3 además está la antigua ley antigua ley de cheques. Entonces, eso es el grueso, lo más importante. Luego vienen las disposiciones generales, y justo vamos a comenzar por las disposiciones generales para indicarles cómo está construido el Código Orgánico Monetario y Financiero. Recuerden, jóvenes, yo no soy abogado, yo soy economista con estudios en teoría y política monetaria en el país y en el exterior, en México y en Europa.
Y es por eso que este curso que ustedes están recibiendo lo he dado a abogados de los bancos. Los abogados de los bancos, muchos de ellos han sido mis alumnos, o en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Entonces, hay que unir la parte jurídica con la parte monetaria, financiera y especialmente histórica para entender que el sistema financiero es el resultado de la vida política del país. Bien, entonces recuerden, estas disposiciones generales son importantes. Cuando yo les tome un examen al final de este semestre, estas hasta las disposiciones generales es obligación de ustedes leerlo y les tomaré el examen sobre eso. La sexta parte, que son disposiciones reformatorias y derogatorias, es lo más interesante del código. Ahí están las razones por lo que expidió la Asamblea de Correa el Código Monetario. Ahí está, por ejemplo, el cierre del Banco de Fomento, porque en aquella consulta popular que le dio las prerrogativas a Correa, el Banco de Fomento comenzó a regalar plata a la gente, como hoy quiere hacer Arauz. Comenzó a dar $5.000 al 5% a 5 años, el famoso producto 555. Nunca pudo recuperar el Banco de Fomento. Por eso quebró. ¿Quién le cobró? Correa. Regaló plata para ganar la consulta. Y lo mismo está el caso del Banco de la Vivienda con el bono de la vivienda. Y está el caso del Banco del Pacífico con el tema de cómo llegó a poder del directorio del Banco Central las acciones del Banco del Pacífico y cómo han sido entregadas a la corporación financiera como dueño de ese banco en función de lo que se perdió y se gastó en el feriado bancario en el cierre de muchos bancos. Y luego vienen las disposiciones transitorias, que no son otra cosa que los 3 años, primero 18 meses y después otros 18 meses, para poder transformar de lo que era el sistema financiero con las leyes anteriores y luego lo que el sistema financiero iba a ser desde el 2017 que terminaba el gobierno de Correa. Todo le dejó para la transición al gobierno de Moreno, y Moreno al comienzo hizo algunos cambios, como les dije, a las disposiciones comunes sobre la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Bien, hasta aquí ha estado claro lo que he explicado. ¿Alguna pregunta? Posiblemente esta es la parte más interesante de la materia y no hay libros escritos, bueno, mis 2 libros, sino que están agotados, y hay el libro de Wilson Miño Grijalva sobre la banca, pero yo hablo de todo el sistema financiero, ¿no? No solamente de la banca privada, sino de la banca estatal, la banca de desarrollo y de las compañías de seguro y del mercado de valores. Bien, entonces, para comenzar ver cómo era el sistema financiero antes del sistema de la emisión del código y cómo es el sistema financiero después del código, voy a hacer el análisis de lo que antiguamente fue la Ley General de Bancos, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Este va a ser el meollo, este va a ser la parte fundamental de la materia, de esta parte de la materia. Pero para poder entender esto, vamos a comprender que el Código Orgánico Monetario y Financiero tiene una estructura mucho más amplia. Son 3 libros. Lo que vamos a estudiar es el Código Monetario y Financiero, que recién es el libro 3. Todo esto, el libro 3, es mercado de dinero. Porque el libro 1 y el libro 2 es mercado de capitales. Por eso mi afán de que ustedes entiendan cómo está el sistema financiero ecuatoriano. El libro 1 es la Ley de Mercado de Valores y sus reformas. Había una antigua ley de mercado de valores que apareció cuando en el año 1975 el gobierno militar de aquella época sacó de la superintendencia de bancos
porque la superintendencia de bancos además era también de compañías, porque los bancos eran compañías. No es que eran, son compañías anónimas. Entonces la superintendencia de bancos también controlaba las compañías. No había superintendencia de compañías. Entonces, en la época militar sacaron del piso 8, de lo que hoy para la asamblea les llaman el edificio Alameda, en la 10 de agosto y Santa Prisca. Ahora en esquina hay un edificio del Archivo Nacional, frente al Observatorio Astronómico de la Alameda. Ahí funcionaba uno de los edificios de la Superintendencia de Bancos, ahora se llama Edificio Alameda, en poder de la Asamblea Nacional, y de ese piso 8 sacó la dirección de, los militares sacaron la dirección de compañías y le trasladaron al frente al Edificio Colombia, donde funcionaba una empresa que luego se convertiría en sociedad financiera, primero Casa de Cambios, pues sociedad financiera, y luego banco, y ahora es Produbanco. Se llamaba MM Jaramillo Arteaga. Ahí, en los Altos de Jaramillo Arteaga, fue a funcionar por primera vez la Superintendencia de Compañías, que fue parte de la Superintendencia de Bancos. Eso lo hicieron los militares. Y dieron a 4 abogados, dividieron para que hagan la ley de compañías. Por eso esa ley era un Frankenstein. Era pésima. Pero como no había asamblea, no había congreso, aprobaron los militares con decreto supremo y comenzó a funcionar. Entonces ahí, como las bolsas de valores de Quito y Guayaquil eran sociedades anónimas, estaban controladas por la Superintendencia de Compañías. Así comenzaron. Entonces fueron compañías anónimas hasta el gobierno de Sixto Durán Ballén. Hasta 1993, en que Sixto Durán Ballén crea, entre otras leyes económicas importantes, como la Ley de Modernización del Estado, una de las leyes importantes que aprobó Sixto, y también la Ley de Presupuestos, que era más o menos para ordenar las finanzas públicas, aprobó la nueva Ley del Mercado de Valores, que hasta ahora están con las reformas pertinentes. Entonces, esa ley que aprobó Sixto en el 93, que fue reformada en el 98 e introducida un capítulo sobre fideicomisos y titularizaciones, cuando un ex profesor de la facultad del economista Fabián Albuja fue superintendente de compañías, en el 98, época en que Fabián Alarcón Rivera heredó el poder de Abdalá Bucarán, que le defenestramos, y no le dejaron que sea presidente doña Rosalía Arteaga, y fue el presidente del Congreso, Fabián Alarcón se convirtió en presidente. Al final de la administración de él, aprobaron esta importante reforma a la Ley del Mercado de Valores, introduciendo todo lo que es fideicomisos y titularizaciones. De ahí, desde el 98, la principal reforma es la Ley para el Fortalecimiento del Mercado de Valores, que hace en mayo del 2014, hace Correa. Y también reforma la Ley de Seguros Correa. Pero a los pocos meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, a los 4 meses, saca el Código Orgánico Monetario con otras reformas. Sí, entonces el libro 1 y el libro 2, que es la Ley del Mercado de Valores, sus reformas, y la Ley General de Seguros y sus reformas, son la base legal del mercado de capitales y de seguros. Y recién el título 3 es el Código Orgánico Monetario y Financiero, que es el que ustedes tienen obligación de leer, en donde hay pequeños artículos sobre el título 1 y título 2 para que guarde relación. Esta es la disposición general 18ª, la base de cómo está estructurado el Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces, eso que quede bien claro. Bien, entonces, jóvenes, vamos a quedar en la lámina 5 para el día de mañana comenzar a ver
la estructura de cómo era el sistema financiero y cómo es hoy, después de 6 años de haber sido emitido el Código Monetario y Financiero. ¿Alguna pregunta? ¿Estuvo clara mi primera explicación? Como me habían pedido que no sean muy largas para que usted tiene que este rato comenzar a redactar, para que no se olvide. Porque si no lo hace este rato, ya para mañana es tarde. Y yo mañana le puedo revisar a cualquiera de ustedes de que esté al día su materia. Y si es que mañana reviso a cualquiera y no está al día, deber incumplido y puntos menores al trabajo individual. Así que no se arriesgue. Queda con el tiempo suficiente como para que redacte la materia. A ver, Jordi, hable. Profe, disculpe una pregunta. En relación al deber que mandó, el deber es individual. El deber es individual. Ya. El deber es individual. Otra pregunta. En el caso de que ya, o sea, los videos sean, o sea, ya algunos estudiantes han reservado su video y no existe un video ya más completo, ¿se puede obtener de documentos también? No de documentos, sino ya no del YouTube, sino de otros orígenes. Pueden ser documentales de la televisión española, pueden ser de otras, no necesariamente solo de YouTube. Ya tuvimos la experiencia del semestre pasado, no hubo ningún problema. Ya listo, muchas gracias, economista. Ya, Jordi, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, una pregunta. ¿Quién habla? Rob. Profe, ¿la duración mínima del video cuánto es? No existe ni duración mínima ni duración máxima. Ya, profe. ¿Y qué es lo que debemos presentarle? Sobre las monedas electrónicas, sobre el Bitcoin, sobre el Banco Central del Ecuador, sobre lo que es dinero electrónico. Ya, profe. Es fácil, ¿no? En el YouTube hay cientos de documentales. Gracias, Romeo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacerle un poco más ágil para que no sea tan complicado. Cada uno escoge no 2, sino un video. ¿Está claro? Kelly. ¿Aló? Sí, profe, sí está claro. ¿Qué pasó? ¿Kelly se separó? No, es que tiene un poco de problemas con el internet de su casa. Ah, ya. Avísele entonces a Kelly, ¿no? Cada uno un video. ¿Y tiene que inscribirse con Kelly o con usted? Sí, listo. Ya le aviso. Ya, ¿qué más ayuda? ¿Qué más ayuda? ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, pónganse a escribir. Que pasen bien. Hasta mañana.